Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes todavía. Estamos aquí juntos para compartir hoy un día más de nuestro aniversario. Un fin de Sexto, semana especial, ¿no es cierto? así es, sexto aniversario. Acá estamos felices de lo que hemos vivido ayer y hoy Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Como decimos, conéctense, vean la transmisión. Queremos celebrar juntos a todos ustedes. Y por delante, lo que viene por delante son lindos proyectos para la obra del Señor. Queremos agradecer, estamos sumamente agradecidos por todo el equipo de los hermanos que están colaborando con nosotros constantemente. Especialmente este año, fue un año distinto en el que tuvimos que acomodar tantas cosas, ¿no? Ujú. Y a veces todos nos ha pasado decir, ay, ¿cuándo podemos estar de nuevo juntos? Esta cosa de las redes. Pero qué lindo que han puesto esas ganas para poder conectarse. Y queríamos agradecerles a todos, a cada familia que estuvo colaborando, a cada colaborador, tanto a los adolescentes, Ujú. tanto para los jóvenes, los Todos, matrimonios, todos. cada grupo de crecimiento, como de crecimiento, de conexión, ¿cómo le Ujú. Sí, decimos, de no? conexión hoy, ¿no? Tanto de Ideal. hombres como de mujeres, de Ujú. chicas, como digo yo, Tal ¿no? cual. Queremos agradecer a A Oscar, a todos, Anita, a Tito, todos. a Ale, a Miriam, a Pedro, mil gracias, a Abigail, a Gilla, a Emiliano que nos acompañaron en la Luana y música, Juli, Santi, Luana y Juli, y a cada uno, mil gracias de verdad. Hay un montón de hermanos que están trabajando, colaborando con los grupos de conexión, como decíamos, y en esta época también, en las transmisiones que están allí, por ahí ustedes no los ven, pero están del otro lado mirando lo que se ayudando, escribe, poniendo los textos, así que mandando la conexión, todo. Es un equipo de trabajo. así es, mil gracias, de Y gracias verdad. a todos los que se conectan Ujú. cada vez que hacemos una conexión. Todos somos un equipo. Tal Cada uno cual, ocupa su lugar, ¿no? así Así es. como dice la palabra del Señor, uno es oreja, el otro es nariz, el Ujú. otro es... Cada uno tiene su lugar, ¿no? Así es, Y así eso es es. tan lindo. Eso La es tan lindo, verdad, ser un estamos equipo juntos. felices, felices, felices de también los que nos apoyan, los que apoyan el ministerio, para que Exactamente. podamos avanzar, para que podamos tener planes y proyectos. El templo en cualquier momento se viene. Ahí estamos, en la búsqueda. Estamos en la Oren, búsqueda, oren, no dejen todavía de orar. no están abiertas los protocolos como para poder tener reuniones, son muy limitadas, son de a 20 personas y la realidad es que si sumamos solamente el equipo, somos 10 ya. Entonces podría presenciar nada más que 10 personas y además, que es lo más duro, es que los que son arriba de 60 años o inferior a los 12 años no pueden asistir. Entonces, como dicen muchos pastores, ¿verdad? O todos o nadie. Y nosotros estamos esperando el momento oportuno. De todos modos, ya te vamos a contar. Tenemos proyectos para este diciembre, para el hospital de niños nuevamente. Tenemos ahí un salón a cielo abierto, no es un Ujú. salón, es pastito hermoso en el golf y vamos a ir El, juntándonos el ahí. 5 de diciembre a las 16 horas nos vamos a encontrar en el Parque Golf que está habilitado por el municipio para poder ingresar. Así que ahí tenemos libertad de estar al aire libre y vamos a compartir una palabra ahí también y vamos a vernos. Por supuesto, reposera, termo con mate y A café. esta reunión cada uno viene con su silla o con su Exacto. manta para sentarse en el piso, con su mate o Lo con vamos lo a que pasar quiera. bien también, lo vamos a compartir una Exacto. palabra y vamos a orar también. Así que te animo para que ya agendes este día, sábado 5 de diciembre a las 16 horas. Y la idea es, mientras que estamos en búsqueda del salón y pidiendo la guía del Señor, ¿cuándo es el momento justo? Ujú. Vamos a ir haciendo estas reuniones en el golf. Así que le Exactamente. vamos a ir comunicando. Primero vamos con la del 5, después vamos con las Después próximas. vemos con las próximas. Queremos Sí. ver la cantidad de personas que asisten, ¿eh? Queremos ver y luego vamos a estar tomando determinaciones también referente a esto. No baje los brazos, seguí buscando del Señor. Dios tiene propósito sobre nuestra vida, su propósito sobre nuestra iglesia, sobre el CDD, sobre la familia de la fe.
Queremos que te comuniques con nosotros, queremos saber cómo estás. Si necesitas oración, que por favor puedas escribirnos un mensaje o un llamado al 011-6942-5100. Queremos dejar una palabra también y luego vamos a orar ya para presentar ya no al vamos próximo. a hacerlo porque si no, no le vamos a dejar lugar al pastor. No, le dejamos el lugar al pastor. Tenemos otro pastor invitado. Escucha esta palabra que quiero compartirte, es el Salmo 31, versículo 24. Así que sean fuertes y valientes, sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Sean fuertes y valientes. Ya mismo queremos orar por las ofrendas. Ahora te toca a vos orar por las ofrendas y luego vamos a presentar al predicador de esta noche. Gracias, Señor. Gracias papá, porque podemos estar juntos celebrando un Señor. aniversario más Señor. del Gracias. sede de Casa de Dios Villadelina. Gracias, Señor, por cada tiempo, por cada día, por cada año que nos acompañaste. Gracias, paso a paso estuviste con nosotros, Jesús. Y tenés planes de bien para nosotros. Gracias, Señor, porque nos pedís hoy que seamos fuertes y valientes, y así queremos ser. Gracias, Señor. Queremos poner nuestra esperanza en vos, porque vos sos el que nos sostenés. Vos sos el que nos mostrás el camino a seguir. Gracias, porque estás ahí tomándonos de la mano y llevándonos hacia lo que tenés por delante para nosotros. Te pido que bendigas la economía de cada hogar de los hermanos del CDD. Bendecí a cada uno, al que le falta trabajo, Señor. O que pronto pueda tener un nuevo trabajo. Al que tiene un trabajo en el que no le alcanza, te pido que abras las ventanas de los cielos sobre su vida, Señor, sobre su familia. Gracias, Jesús. Y te pido que bendigas también la palabra que vamos a escuchar ahora en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Señor. Muy bien, queremos presentar ya mismo al pastor Gerardo Frübert desde Suiza, nuestro cuñado. Sí, qué hermoso. Gracias, Gerardo, porque nos dijiste que sí. Gracias porque nos dijiste que sí. Y sabemos que el Señor tiene unas palabras hermosas para nosotros. Y estamos expectantes. Queremos saber, Pastor Gerardo, ¿qué nos vas a traer esta noche de parte del Señor? Muy bien, ya habilitamos para que pase Él a compartir esta palabra. Que el Señor te bendiga, iglesia. Celebremos juntos estos 6 años de vida de la iglesia y lo que viene por delante. Hay mucho por delante para hacer, para servir al Señor. Enganchate, copate con nosotros para que podamos llegar a hacer todo lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Ya pasamos inmediatamente a Gerardo Frübert. Bendiciones. Chau, chau, bendiciones. Los queremos mucho. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Aquí los saluda el pastor Gerardo Frübert desde Suiza, desde Zúrich. Es un privilegio para mí poder estar en contacto con todos ustedes en este tiempo tan especial. Un gran abrazo a todos los hermanos de la iglesia Casa de Dios, allí en Villadelina, Carapachay, bueno, toda esa zona ahí especial donde Dios los ha puesto para que sean luz, para que sean realmente un testimonio vivo del poder y de la gracia de Dios. Un grande abrazo para sus pastores, para el pastor Beto y Lisi Serfas. Los amamos entrañablemente y les enviamos un enorme abrazo desde aquí, desde Suiza, de parte mía, de parte de mi esposa, de toda la familia y de toda la iglesia Esperanza de Vida aquí en Zúrich. Es un privilegio poder estar conectado con ustedes en este día y hoy tengo una palabra especial que quisiera compartirles allí hablando con vuestro pastor y demás en este día donde
donde tú estás y allí donde estás viéndonos en este mismo momento, también Dios quiere tocar tu corazón y te invito a que te tomes una pausa, unos minutos para poder escuchar esta palabra, para poder recibirla en tu corazón y sobre todas las cosas para poder dejar también que Dios transforme tu vida y se haga parte de tu corazón, de tu vida y que te anime, te levante, te dé nuevas fuerzas, porque eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Y Señor, yo oro ahora por cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran, todos los que nos están viendo ahora mismo, Señor, y que están conectados con nosotros para que esta palabra pueda tocar sus corazones. Señor, tú sabes cada situación en cada familia, en cada hogar, tú conoces lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo y Señor, pido que seas tú obrando en nosotros. Señor, dame las palabras correctas, dame las ideas correctas, dame, Señor, esa palabra que fluye, que toca el corazón de todos aquellos que están mirando, Señor, y que sea esa palabra que edifica, esa palabra que bendice, esa palabra que anima, que corrige, esa palabra que viene de parte tuya y que es viva, que es poderosa y que puede transformar nuestros corazones por completo. Espíritu Santo, toma tú el control de este tiempo y que sea un tiempo especial en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Realmente estamos viviendo tiempos muy especiales hoy en día y como ustedes saben, no solo esta situación está afectando a la Argentina, sino en todas partes en el mundo, también aquí en Suiza estamos pasando por una segunda ola, se dice, donde realmente los casos de COVID han sido aún más que en la primera ola y hemos tenido que pasar tiempos también muy difíciles y como iglesia enfrentamos grandes desafíos. Pero en medio de toda esta situación, Dios está a nuestro lado. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él nos ayuda y Él se glorifica aún a través de esta situación en nuestras vidas para que como iglesia también podamos ser esos instrumentos de bendición que puedan ayudar también a todos aquellos que todavía no creen para que encuentren el camino al Señor. El tema que quisiera compartirles y que Dios puso en mi corazón en este día para traerles tiene un título muy especial y es Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Una invitación que Jesús hizo a sus discípulos y esa misma invitación que Jesús también quiere hacernos hoy a cada uno de nosotros. Si vamos a la historia, cada vez que hablamos de pasar al otro lado significa un nuevo tiempo, una nueva etapa, nuevos desafíos, que ya no estamos como estábamos antes, sino que ahora vamos a estar en otro lado, viviendo otras circunstancias, que algo nuevo se avecina, algo nuevo está por pasar. Y queridos amigos y hermanos, todos los que nos están mirando, yo creo que estamos viviendo en un tiempo nuevo, en un tiempo único, donde Dios nos desafía también a nosotros como iglesia a pasar del otro lado, a pasar al otro lado de toda esta adversidad, de toda esta crisis, a pasar al otro lado de todo lo que estamos enfrentando hoy en día y a no quedarnos con lo viejo, porque Dios está haciendo algo nuevo. Y eso nuevo que Dios está haciendo, Él quiere que nosotros, como su iglesia, los que hemos creído, los que hemos confiado en Él, podamos tomarnos de su mano y juntos con Él cruzar, pasar al otro lado de esta etapa, al otro lado de esta crisis, al otro lado de esta situación. Tú lo puedes aplicar también para tu vida personalmente, para tu familia, para las circunstancias que estás enfrentando. Hay una nueva etapa, hay un nuevo tiempo, algo nuevo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es por eso que yo veo tan importante que cuando pasamos al otro lado podamos entender también qué es lo que esto significa. Significa también que Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos tiene tomado de su mano. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo donde Él no va a estar con nosotros. Y hay una confianza que nosotros podemos tener en este tiempo, que aunque es difícil y aunque vemos circunstancias adversas,
hay una buena noticia que podemos darle a este mundo, y es que aquellos que han puesto su confianza en Jesús y se tienen tomados de la mano de Dios, Dios se sostiene de tu mano y Él no va a permitir que te caigas. Él va a estar a tu lado siempre. Hay un texto en la palabra de Dios que habla del ministerio de Jesús, pero que esta palabra quisiera que también la podamos aplicar en lo que estamos viviendo hoy, en las circunstancias que hoy nos tocan enfrentar. Y este texto lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 42, en los versículos 1 al 4, y yo quisiera invitarte que lo podamos leer juntos. Isaías 42, versículo 1 al 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Una palabra poderosa que estaba hablando proféticamente de Jesús. Y lo primero que veo, que la característica que la Biblia nos muestra aquí es: Él se presenta como un siervo. Y en ese sentido yo creo que Dios también nos quiere decir algo a nosotros, los que ya conocemos a Jesús, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que podamos tener esa actitud de un siervo. Un siervo es alguien que está dispuesto a obedecer. Un siervo es alguien que se ha puesto bajo la autoridad de Dios. Un siervo es alguien que obedece a Dios, obedece a su Señor. Y vemos aquí qué ventajas que tiene el ser un siervo de Dios. Lo primero que dice: yo le sostendré. Y esto es una promesa maravillosa que debemos decir también nosotros lo vivimos en esta crisis de la pandemia del COVID-19 día a día. Cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos ayuda en medio de toda la dificultad. En este tiempo hemos podido ayudar también a muchas familias que estaban necesitadas, y sé que ustedes también lo han hecho como iglesia, y que están allí viendo cómo Dios suple en el día a día. Entonces hay una actitud. Aquel que es un siervo de Dios, que tiene ese deseo en su corazón de servir a Dios y que humildemente le busca de todo corazón, cuenta con el apoyo de Dios. Dios mismo te sostendrá. Y querida iglesia, casa de Dios, quiero decirte desde aquí, tú eres y ustedes son esos siervos de Dios que también en este tiempo Dios los va a sostener, Dios les va a proveer, Dios les va a ayudar. Yo no sé cuál sea el desafío que ustedes ahora están enfrentando, quizás sea financiero, quizás sea un problema en tu casa, quizás sea un tema de trabajo, quizás sea un tema de salud, pero quiero decirte algo: en medio de todo esto que estamos viviendo, Dios te va a sostener. Y querida iglesia, casa de Dios, Dios te va a sostener en lo nuevo que el Señor quiere hacer también con ustedes y que Él quiere empezar. Lo segundo que veo acá, Él dice: mi escogido. Cuando hablamos de un escogido, estamos hablando de algo que hemos seleccionado. No es cualquier persona, no es cualquier objeto, es algo que escogimos con un propósito o con un plan específico. Y yo quiero decirte algo, querida iglesia, casa de Dios: Dios también los ha escogido a ustedes y te ha escogido a ti, querido amigo, querido hermano. Tú que nos estás escuchando en este momento, te ha escogido porque Él tiene planes y propósitos específicos también para tu vida en este tiempo. Sí, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de esta situación, Él te escogió con un objetivo especial. Recuerdo hace meses atrás, cuando estábamos viviendo la primera ola aquí de la pandemia del COVID, y estábamos en medio de la cuarentena, un hermoso matrimonio de nuestra iglesia lamentablemente se contagió. Ellos eran personas ya muy mayores, también de riesgo, y estaban en un estado realmente
crítico de salud. Los médicos no daban ningún tipo de esperanza, ellos ya no sabían qué hacer, humanamente habían hecho todo lo que la medicina podría hacer y habían informado a la familia que se preparen para lo peor. Pero en medio de toda esta situación, como iglesia, oramos, clamamos, buscamos el rostro de Dios, y la noticia maravillosa es que Dios intervino y de una manera que los médicos no podían entender. En poquito tiempo, en cuestión de días, ellos logran salir de ese estado crítico, habiendo estado ya muchos días en coma, sin poder casi respirar, no sabiendo lo que estaba pasando y sin esperanza médica alguna. El Señor puso su mano y los sana y los vuelve a levantar. Tal fue el impacto que esto produjo en la vida de estos médicos, que ellos se decidieron a estudiar su caso y ver qué había en su sangre o en su cuerpo que había producido este milagro o esta situación que ellos no podían explicar. Hasta el día de hoy no encuentran explicación alguna. Pero lo más maravilloso de esto es que aún los medios se hicieron eco de esta situación. Y este matrimonio, algo que ellos nunca planearon, algo que ellos nunca habían pensado, comenzaron a dar testimonio y contar su experiencia. Y en medio de todo aquello empezaron a decir que en medio de esta situación crítica Dios los había sostenido y que ellos habían puesto su confianza en el Señor y que Dios no los abandonó ni los dejó. ¡Qué maravillosa noticia! Miles y miles de personas que no son parte de nuestra iglesia, que simplemente veían las noticias o compraron el diario, comenzaron a leer el testimonio de este matrimonio y Dios los usó en medio de la crisis para que muchos, miles, escucharan el mensaje de salvación. Por eso quiero decirte, Él te escogió con un plan, con un propósito. Él te escogió aún en medio de este tiempo, querida iglesia, para que marques la diferencia. Luego dice aquí, en quien mi alma tiene contentamiento. Y qué hermoso es cuando tenemos gozo, cuando tenemos alegría, cuando estamos motivados. Los que conocen a mi esposa, a Susi, a ella le encanta reírse, le encanta expresar su gozo, su alegría, y a veces su risa es tan contagiosa que cuando estamos en una reunión de amigos, de familia, los que son parte de familia o amigos saben de lo que hablo, ella empieza a reírse y su risa contagia al resto, y a lo último hay gente riéndose y no sabe ni por qué se está riendo, pero esa alegría la transmite. Y aquí Dios está diciendo que Él tiene alegría, que Él tiene gozo por lo que Él quiere o va a hacer con sus siervos, con aquellos que Él ha escogido. Y esto es una buena noticia, porque Dios no nos quiere ver deprimidos, Dios no nos quiere ver sin fuerzas, Dios no nos quiere ver decaídos, sino que el Señor en medio de esta circunstancia también quiere darnos gozo y alegría, y Él quiere que ese gozo y esa alegría podamos transmitirlo. Lo que sigue diciendo en el versículo 2 dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. En otras palabras, no hará pánico. No gritará desaforadamente, no buscará un pleito, una discusión, no estará confrontando en forma negativa a otros. ¿Cuántas veces queremos reaccionar nosotros con esas armas humanas muy naturales, que es parte de nuestra naturaleza? Nos enojamos con alguien, le gritamos a alguien, discutimos, peleamos, pero la Biblia nos muestra que cuando aprendemos a ser esos siervos de Dios, esa ya no va a ser nuestra estrategia. No se trata de gritar, no se trata de insultar, ni tampoco de agredir a nadie, sino que Dios tiene otro camino que Él nos va a mostrar para darnos aquello que Él nos ha prometido. Versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es una caña cascada? Muchos de aquellos que les gusta la pesca, y yo sé que hay unos cuantos ahí que nos están viendo que les gusta ir a pescar y quizás van al Tigre o van al Paraná o al Río de la Plata y salen a pescar a veces. Bueno, ahora con el tema del corona no es tan fácil, pero en las veces que lo han hecho, ustedes saben lo que es una caña o las cañas que crecen ahí junto al río. Son plantas que son como cañitos finitos y crecen y a veces pueden ser muy largos. Y la caña cascada significa una caña que está a punto de quebrarse.
La gran mayoría de nosotros cuando tenemos una caña cascada, es decir, cuando hay una caña que ya está casi quebrada, lo que hacemos es terminarla de quebrar del todo, la rompemos y la arrojamos. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que esa caña cascada que representa a veces nuestra vida, que nos toca pasar por circunstancias que no habíamos planeado, que no habíamos querido, pero que nos han quebrado internamente, el Señor no te va a romper. El Señor no quiere destruirnos, Él no quiere romper esa caña, sino muy por el contrario, quiere restaurarla. El segundo ejemplo que se usa aquí es el pábilo que humeare. Como argentinos nos encanta el asado. Creo que es una de las comidas preferidas a nivel nacional. Aunque es caro en este tiempo y por ahí no es tan fácil hacerlo, pero todos nosotros los que hemos comido o hemos hecho alguna vez un asadito saben lo que significa hacer las brasas, preparar el fuego y todo lo que en sí lleva. Parece una ceremonia que uno hace, ¿no? Acá desde Suiza realmente a veces lo extrañamos y a veces dicen, te invito a un asado, a un grill, le dicen acá, y uno se encuentra con pedacitos de 200 gramos de carne y te lo entregan y vos decís, esto es todo, ¿no? Acostumbrados a ver el vacío entero, la costilla de asado, el bife americano, el bife de chorizo, me está agarrando hambre, no sé cómo les pasa a ustedes, pero para que eso se cocine tiene que haber un fuego. Ahora, ¿qué pasa cuando en ese fuego lo único que queda es un pábilo que humea? Es decir, es la última parte del fueguito, un último carboncito apenas encendido. Muchos de nosotros no le daríamos importancia, lo apagaríamos, le tiraríamos agua. Con eso no podemos empezar nada, con eso es muy difícil hacer un fuego. Pero lo que veo aquí es la palabra de esperanza que Dios nos da, diciendo, aún el que tuviere un pábilo que humeare. Es decir, si aún tu vida en este momento, con todo lo que estás viviendo, todo lo que te está pasando, es como ese pábilo, es como ese pequeño carbón encendido que decís, me estoy a punto de apagar, ya no sé más cómo seguir, no sé cómo voy a hacer mañana, no sé cómo voy a trabajar o pagar las cuentas o lo que sea, y estás agarrándote de esa última esperanza, el Señor te dice, Él no la va a apagar, Él no va a permitir que esa llama se apague, sino al contrario, Él va a hacer que el fuego se vuelva a encender. Esas son noticias maravillosas que Dios nos da, porque el Señor no quiere que nos apaguemos espiritualmente en este tiempo, sino muy por el contrario, que aún en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, podamos marcar esa diferencia. Hay gente alrededor tuyo, alrededor mío, que necesitan escuchar esta palabra. Hay gente en nuestras casas, en nuestras familias, que han perdido esa esperanza y necesitan recuperar la esperanza. Por eso yo también quiero invitarte que tú te hagas eco de las buenas noticias, no solo de lo que escuchamos en los noticieros, demás, sino que aún aquellas palabras que tu pastor, que el pastor Beto, la pastora Alicia te están transmitiendo, estas palabras que estás recibiendo ahora, puedas compartirlas con tus contactos, con tus amigos y decirles, hey, ¿saben qué? Aunque estemos pasando por necesidad, aunque la cosa parece difícil, Dios no nos va a abandonar. Y aunque nuestra vida sea como un pábilo que humea, parece ser un poquito de humo y nada más, aún así Dios no nos va a abandonar y no nos va a dejar. Y luego termina diciendo en el versículo 4, no se cansará ni se desmayará. Y esto es algo tremendo, porque está hablando que el siervo de Dios, es decir, aquel que ha aprendido a tomarse de Dios, aquel que ha aprendido a sujetarse a la voluntad de Dios, aquel que Dios lo está sosteniendo, como vimos al principio, aquel que Dios escogió, aquel que Dios le está dando gozo, alegría, aquel que no grita, no busca estrategias humanas, aquel que, aunque esté quebrado como una caña cascada o parezca un pábilo que humea, pero que todavía sigue ahí firme y no se ha dado por vencido, dice aquí, no se cansará ni desmayará.
Querida iglesia, iglesia Casa de Dios, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. En otro capítulo de Isaías leemos que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y a veces nos sentimos así, seamos francos, sinceros, decís, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo sigue esto? Y escuchamos las noticias, nos asustan, nos sentimos inseguros, mas quiero decirte la buena noticia del Señor. Y la buena noticia es que no te vas a cansar ni vas a desmayar, porque el Señor, tu Dios, va a estar a tu lado, Él te va a ayudar, Él te va a guiar y Él no va a permitir que tú te caigas ni que desmayes. Y ahora, habiendo usado este versículo de Isaías como introducción, quiero ir a la historia del porqué del título que le puse a esta palabra que les estoy compartiendo. Y esta historia ustedes la van a encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, Jesús, sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la historia en la cual ahora quiero basarme y este es el centro del mensaje, porque primero para entender cómo pasamos al otro lado, tenemos que entender que Dios nos invita a ser parte de su familia, que podamos ser parte de ese pueblo de Dios, ser sus siervos que le siguen, que le aman, que le obedecen, que le creen. Por eso vimos lo que dice Isaías, y esta profecía de Isaías, aunque era de Jesús, podemos aplicarla también en nuestra vida porque Dios busca esas características y Él quiere hacer también esa obra en cada uno de nosotros. Mas ahora vemos a Jesús aquí en una situación que podemos decir no era nada agradable. Habían estado con los discípulos sirviendo, predicando la palabra, compartiendo la palabra de Dios con muchos, sanando a los enfermos, librando cautivos. Estaban allí haciendo la obra de Dios y Jesús le dice, bueno, es hora de ir al otro lado, pasemos al otro lado. Yo quiero decirte, iglesia, y quiero decirles a los que nos están mirando, yo siento en mi corazón que este es el tiempo donde Dios a muchos de nosotros nos está desafiando a pasar del otro lado, a dejar esas cosas que nos han retenido en el pasado, a dejar atrás nuestro dolor o dejar atrás esa etapa que vivimos, que quizá fue buena, que fue linda, pero hay una nueva etapa de algo que Dios quiere hacer en nosotros y Él nos invita a pasar del otro lado. Mientras ellos estaban pasando, el relato que estuvimos leyendo recién nos dice, se levantó una gran tempestad, vino tormentas, viento, había olas, parecía que aquel barco se iba a hundir y los discípulos que aunque eran pescadores experimentados tenían miedo de perder sus vidas y que se hundiera esa barca en medio del mar. Esto nos lo dice la historia que acabamos de leer. Y cuando yo leí esto pensé, cuando pasamos al otro lado o cuando enfrentamos una etapa nueva o queremos hacer algo nuevo, muchas veces sucede que se levantan estas tempestades. Enfrentamos situaciones que no habíamos planeado, vienen cosas que no sabíamos cómo manejarlas, pero el Señor nos dice en medio de esa situación, como lo leemos después, que no perdamos nuestra confianza. Los discípulos pensaban que esto era su final. Es más, se enojaron un poco o reclamaron, podemos decirle, a Jesús porque Él estaba durmiendo y parecería ser que no le importaba la situación y
Y hasta podemos decir de una manera un poco agresiva, le decía, no tienes cuidado de nosotros, no te importa lo que estamos viviendo, no te importa lo que nos pasa. Yo he visto personas en estos últimos meses que piensan de la misma manera de Dios y de la misma manera le han dicho, Señor, es que no te importa lo que me está pasando, es que no te importa mi situación, no ves lo que sucede a mi alrededor. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de algo donde en realidad a Dios nunca lo invitamos. ¿Cuántas veces personas toman decisiones para comprar algo, para un trabajo o para un nuevo proyecto o con quién se van a casar y demás? Y tomamos la decisión nosotros, seamos sinceros. Pero muy pocos de nosotros quizás nos hemos tomado el tiempo de orar, de buscar la presencia de Dios, de preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es esta tu voluntad? ¿Es este el camino que debo tomar? ¿Es aquí donde debo ir? Aquí vemos una situación complicada, los discípulos desesperados, pensando que Jesús no le importaba, que estaban pasando por esas circunstancias, que iban a morir, mas no es así. Jesús les responde y le dice algo interesante. Primero les preguntan por qué están amedrentados. Amedrentados significa por qué están preocupados, por qué tienen tanto pánico, por qué tienen tanto temor. Y muchas veces eso es lo que producen las circunstancias adversas, pánico, temor. Pero quiero decirte algo, querida iglesia, el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú tienes a Jesús, cuando tú tienes esa relación con Dios, que Jesús mismo la tenía, y que él pensaba que aquellos discípulos ya habían aprendido la lección y que estaban viviendo en esa comunión con Dios, no necesitas temer, no necesitas estar desesperado. Sí, la adversidad está, sí, los vientos se levantaron, sí, las olas parecen grandes, pero hey, momento, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Iglesia, levántate. Iglesia, tómate de la mano de Dios, porque el Señor va contigo. Y la segunda pregunta que Jesús le hace es, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde es que se ve nuestra fe? ¿En qué momento es que nuestra fe se hace visible, real, práctica? Yo creo que justamente en la adversidad. Yo creo que justamente cuando parece que ya no hay salida, ahí es donde se nota. Recuerdo hace unos meses atrás nos pasó como iglesia aquí, el lugar que nosotros estábamos alquilando, nos informaron que ya no podíamos seguir en esa sala porque estaban planeando remodelarla y hacer algo nuevo y demás, y nos mandaron la renuncia o el contrato caducado y teníamos que salir a buscar nuevas salas y decíamos, Señor, ¿y ahora cómo? ¿Y a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y esto nos agarró justo al principio de la pandemia. ¿Dónde vamos a encontrar un lugar? ¿Dónde vamos ahora a conseguir? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con los recursos, con el dinero? ¿Cómo haremos para pagar el alquiler o el depósito? Y empezamos a orar y a dar pasos de fe. Y fue impresionante porque en medio de la peor circunstancia, de la peor situación, vimos cómo Dios nos guiaba, cómo el Señor nos llevó a un lugar cierto, seguro, y cómo el Señor empezó a abrir puertas que parecían imposibles. Y no solo que el Señor nos dio un lugar mejor de lo que teníamos, sino que ahora pagamos menos alquiler de lo que pagábamos antes. Y el Señor se glorificó en medio de la necesidad, en medio del problema. El nombre de Dios se hizo grande. Y sabíamos que esto no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Dios. Y dice aquí, ahí reconocieron cuán grande que es el Señor. Y creo que eso también tenemos que reconocerlo nosotros. Cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es Él. Ahora, ¿qué podemos aprender entonces de estas circunstancias? En medio de la tormenta, no te quedes solo. En medio de la tormenta, no abandones el barco de tu fe. Ahí donde tu fe es edificada, donde tu fe crece. En medio de la tormenta, aprende a vencer los temores. No dejes que el temor te paralice, te detenga. Hay un camino y siempre habrá un camino. En medio de la tormenta sigue creyendo, sigue confiando, sigue declarando la victoria. En medio de la tormenta mantente firme, tomado de la mano de Jesús.
si estás tomado de la mano de Dios, como les dije al principio, el Señor promete sostenernos y no nos soltará. En medio de la tormenta, no pierdas la esperanza, porque vas a llegar al otro lado. Si Jesús dijo que llegarías al otro lado, vas a llegar, no tengas temor, porque Él va contigo y Él te va a dar la victoria. Ahora, es tan importante estos aspectos de entenderlos y de vivirlos, porque hay veces que escuchamos una palabra, decimos, pastor, bárbaro, qué linda palabra, me tocó el corazón, pero salgo del culto, salgo de la reunión, salgo de ver la palabra, quizás estuve conectado y me olvido de todo. Pero ahí viene el desafío, empezar a vivir la palabra y creerla, porque si rechazamos esta palabra, si nosotros no la comprendemos o no le damos lugar, mi pregunta es, así como se lo preguntó también en el libro de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, aquí el autor a los Hebreos nos hace una pregunta. Si rechazamos la ayuda de Dios, si endurecemos nuestro corazón y ya no le buscamos, si hacemos nuestra propia voluntad y no tenemos más en cuenta al Señor y pensamos que lo vamos a lograr solo, ¿cómo pretendemos entonces que Dios pueda hacer algo? Por eso es tan importante, si descuidamos esa gracia, si descuidamos nuestra relación con Dios, caemos en peligro, caemos en derrota. Y el Señor no quiere esto para nosotros. ¿Por qué? Porque es importante vencer estos obstáculos. Aquellos discípulos tuvieron que aprender a enfrentar la adversidad. Y yo cuando leo esta historia veo lo siguiente y se los quiero compartir, porque es algo que me tocó. Ellos tuvieron que vencer la inmadurez, pasar al otro lado. Para ellos era vencer la inmadurez. Tenían que vencer la falta de fe. Jesús le había dicho, ¿por qué dudan? ¿Por qué no creen? Tenían que vencer esa falta de compromiso con Dios. Si Dios tiene un plan, ¿cómo es que Él nos va a abandonar ahora? Tenían que vencer también, pasar al del otro lado significa también al otro lado de nuestro orgullo, de nuestro ego. Pasar al otro lado de nuestros temores, de nuestra inseguridad. Pasar al otro lado de nuestra incredulidad, de nuestros cuestionamientos. Pasar al otro lado también de nuestras excusas, por qué no hacemos, por qué no creemos, por qué no confiamos. Pasar al otro lado de nuestra tibieza espiritual. Pasar al otro lado de seguir justificando nuestros errores, nuestra debilidad. Pasar al otro lado quizás de nuestra falta de perdón y por lo cual estamos amargados quizás con alguien y no podemos avanzar. Queridos amigos, queridos hermanos, yo creo más que nunca Dios nos está desafiando como iglesia a pasar del otro lado. A pasar al otro lado y tener ese encuentro con el Señor que puede cambiarlo todo. A pasar del otro lado y saber que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. A pasar del otro lado, a dar ese paso de fe que quizás hasta ahora no habías dado. Quizás también como iglesia, desconozco la situación, quizás los detalles de lo que están viviendo ahora, pero pasar del otro lado significa asumir riesgos y creerle a Dios que del otro lado, así como Dios estuvo con nosotros en también lo estará del otro lado, pero significa dar pasos. Significa enfrentar el nuevo tiempo, significa creerle a Dios, significa no bajar los brazos. Y esto en medio de la pandemia, y esto en medio de la tormenta donde los discípulos pensaban que se iban a ahogar y que todos iban a morir. Hay algunos que piensan también lo mismo, no voy a sobrevivir, no va a pasar nada. Pero sabes, cuando hay fe, cuando Dios está contigo, aún las circunstancias negativas, aún lo duro de la situación, aún la tormenta que tú crees que no vas a poder superar,
con la ayuda del Señor lo vas a lograr y vas a pasar del otro lado. Iglesia, casa de Dios, quiero decirte, vas a pasar del otro lado, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver esa bendición, vas a ver esas puertas abiertas, vas a ver lo que Dios va a hacer contigo, con cada familia, con cada hermano, en la vida de cada uno de ustedes que son esos siervos, esas siervas del Señor que se han tomado de la mano de Jesús y que le están creyendo a Él. Y me parece escuchar un fuerte amén de todos ustedes que nos están viendo allí del otro lado. Y finalmente quiero ir a un último aspecto que quiero compartir con ustedes. Y este es del otro lado. Del otro lado vamos a entender que en Jesús no hay nada imposible, que Él tiene el poder y la autoridad. Fíjense, del otro lado dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad le es dada al Señor? Toda, toda. Cuando logramos pasar al otro lado y vivimos ese proceso y atravesamos la tormenta, atravesamos la pandemia, atravesamos esta dificultad, atravesamos la crisis en el matrimonio, atravesamos la enfermedad, atravesamos ese problema difícil y nos agarramos fuerte de la mano de Dios y vimos su gloria, su poder, vamos a reconocer que en Jesús toda potestad, todo poder tenemos. Nada es imposible para aquel que le cree al Señor. Pero no solamente eso, sino que también del otro lado, y esto es maravilloso, entendemos y vivimos el poder y el obrar del Espíritu Santo. En Hechos 10:38 leemos cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto es maravilloso, porque del otro lado, cuando empezamos a vivir esas experiencias con Dios, empezamos a notar algo, que el Señor nos puede ayudar en todas las circunstancias. Dice, lo hemos leído, es como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús. Pero la buena noticia es que ese mismo Espíritu Santo que obra en la vida de Jesús, obra también en nuestra vida. Es decir, el mismo poder que actuó en Jesús, que lo resucitó de los muertos, que le dio el poder y la autoridad para hacer los milagros. Ese mismo Espíritu Santo, iglesia, escucha, habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si Dios hizo esta obra con Jesús, el Señor también quiere glorificarse a través de nuestra vida, como Él sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Si hay alguien que está oprimido, puedes saber en este día que el Señor te estará dando la victoria, el Señor se va a glorificar y Él te va a levantar de esa situación. Del otro lado también, y ya voy terminando, del otro lado vamos a encontrar no solamente que el Espíritu Santo nos va a capacitar con su poder y su gloria, sino aprendemos a confiar en Dios. Aquí en la historia de 2 Corintios 1, del 8 al 11, quizás ustedes lo puedan leer todo en sus casas. Pablo había pasado por una circunstancia tan complicada que él pensó que iba a perder su vida y todos los que iban con él iban a morir. Y dice ahí, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Fíjense, cuando pasamos por estas circunstancias, aprendemos a confiar solo en Dios, en Dios. Y quiero decirte algo, este es el tiempo que Dios está hablando, iglesia. Este es el tiempo que Dios quiere usar tu vida. Este es el tiempo donde el Señor quiere llevarte al otro lado. Este es el tiempo donde el Señor quiere hacer cosas nuevas y que aprendamos a confiar solamente en Dios. Solo en Dios. Fíjense los tres aspectos hermosos que vimos. Del otro lado entendemos que nada es imposible para el Señor, que en Él hay poder y autoridad. Del otro lado entendemos que con el poder del Espíritu Santo, con su unción, podemos vencer y el Señor nos capacita aún para transmitir esa libertad a muchos. Del otro lado entendemos que solo confiando en Dios vamos a alcanzar el otro lado. Y yo creo que es tan importante esto para nosotros,
porque cuando llegamos al otro lado, y con esto termino, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a buscar la presencia de Dios, aprendemos a caminar en fe, a obedecer a Dios, a ver su gloria obrando. Del otro lado aprendemos que su fidelidad es más grande que cualquier cosa. Del otro lado vemos sus milagros. Del otro lado vemos el obrar de Dios, el Espíritu Santo, los testimonios de su gloria. Del otro lado vamos a descubrir que no hay nada imposible para nuestro Dios. Querida iglesia, casa de Dios, quiero decirte de todo corazón, quizás este sea el tiempo que Dios está permitiendo todas estas cosas, porque Él quiere también que nosotros podamos pasar del otro lado. Quiere que tú pases del otro lado. Quiere que tu familia pase del otro lado. Quiere que la iglesia, casa de Dios, pase del otro lado. A un nuevo tiempo, a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, a nuevos desafíos, a algo nuevo que Dios va a hacer y que puedas saber que el Señor está contigo. Yo quiero orar contigo ahora y quiero orar con todos ustedes para que esta palabra que el Señor nos ha dado hoy se haga una realidad en nosotros. Y te invito ahí donde estás, que por un instante te detengas ahora y ores juntamente con nosotros, porque el Señor quiere que podamos también en este momento saber que Él está con nosotros para darnos la victoria. Y Padre, yo te doy gracias ahora en el nombre de Jesús por todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo. Gracias, Señor, porque tú quieres que también nosotros podamos pasar del otro lado y tener esa victoria en tu nombre. Señor, te pido que nos ayudes a agarrarnos fuerte de tu mano, como lo leímos, que podamos ser esos siervos escogidos, que podamos estar llenos de gozo y alegría, que no gritemos, que no tengamos pánico, sino que confiemos en ti y sepamos que tú tienes todo bajo control. Señor, yo oro para que tú nos sorprendas, que nos ayudes a cada uno, para que podamos entender que este es el tiempo y que Jesús dijo que pasemos del otro lado y vamos a pasar del otro lado. Vamos a ver la victoria, vamos a ver esos milagros, vamos a ver esas cosas sobrenaturales, aunque se levanten tormentas, aunque vengan vientos, aunque las olas se muevan, aunque parezca que la barca se va a hundir. Señor, tú lo has prometido, que no vas a quebrar la caña que es cascada, que no vas a apagar el pábilo que humeare, que no vas a dejar que nosotros caigamos, sino que vas a levantarnos con tu poder y con tu gloria. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis amigos que nos está viendo, por la iglesia Casa de Dios, por los pastores Beto y Lizzy Serfas, por todo ese equipo maravilloso que ellos tienen. Señor, que este sea el tiempo donde ellos puedan pasar del otro lado. Nuevos desafíos vienen, nuevas cosas van a acontecer, mas Señor, tú te vas a glorificar en todo ello y vas a hacer cosas maravillosas. Señor, guía tú, obra tú, Señor, obra con tu espíritu, Señor, que tu gloria se manifieste, que tu poder se haga grande, Señor, y que podamos ver esos testimonios maravillosos de lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Quiero decirte, no tengas temor, iglesia. El Señor está en control de todo. Vas a pasar del otro lado, vas a ver esa cosecha de almas, vas a ver esos milagros, vas a ver la fidelidad de Dios, vas a ver aquellas cosas que Dios te ha dicho y te ha prometido. No te vas a quedar en el otro lado atrás, sino que es hacia adelante, al otro lado donde el Señor te va a llevar. Ella tiene todo preparado, el camino está abierto, las puertas están abiertas. Iglesia Casa de Dios, yo siento decirle eso, hay puertas que Dios ya ha abierto para ustedes y en estos próximos días y semanas ustedes van a pasar del otro lado literalmente, entrando en nuevos desafíos, en una nueva etapa, en un nuevo comienzo, en cosas nuevas que el Señor va a hacer con ustedes y donde van a decir verdaderamente esto lo ha hecho Dios. Los amo, les mando un grande abrazo aquí desde Suiza, un abrazo grande para los pastores, para todo el equipo, todos los líderes, para todos los hermanos y todos los que nos están viendo. Y acuérdate, vas a pasar del otro lado. Allí del otro lado también a ti te está esperando esa bendición
que Dios ya ha preparado para tu vida. Dios les bendiga grandemente. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.